Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre lo que sería el load balancer. ¿Listo? Eh, Antes de entrar a la práctica, quiero hablar un poco sobre la teoría. Sé que es un poco pues incómodo el tema o aburrido en algunos casos, pero creo que es necesario para que entendamos bien un poco cómo funciona este servicio. ¿Vale? Por aquí tengo un whiteboard, permítanme un momento, lo paso por acá. Listo. En general, el load balancer en Oracle Cloud se compone de 4 servicios o 4 componentes. El primero, podríamos decir que es el backend, que finalmente no es más que nuestras instancias de cómputo o nuestros servicios que tienen nuestro servicio web, por ejemplo, nuestro servidor. Tenemos el backend set, que no es más que el grupo de servidores que contienen nuestra aplicación. Eso si llegado el caso quisiéramos llegar a balancear tal vez alguna aplicación entre varios servidores. Tenemos el health check, que es el que nos va a estar verificando que nuestra aplicación se mantenga activa y funcione de manera correcta. Y finalmente tenemos lo que sería el listener, que no es más que aquel puerto que nosotros exponemos para que nuestro servicio funcione adecuadamente. O sea, entonces, ¿cómo funcionan todos estos componentes dentro del load balancer? Muy sencillo. En principio tenemos un backend set, ¿vale? Que pues finalmente es el grupo de servidores. Aquí puede existir uno o varios servidores, ¿vale? Que eventualmente van a estar monitoreados pues por el health check, que estará por acá. El check. Que estará monitoreado por el health check, definiendo si eventualmente la instancia está up o está down, está arriba o está abajo. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, ya el load balancer como tal se conecta al backend set y envía todas las solicitudes a los respectivos servidores del backend set que van llegando al listener. Y el listener pues no es más que el puerto que nosotros definamos que va hacia afuera. En ese caso, no sé, por ejemplo, vamos a colocar acá que el 80. ¿Listo? En los backends y en el health check nosotros definimos también cuál va a ser el puerto al cual el load balancer se va a conectar. En este caso tenemos una aplicación web, vamos a decir que es el 80, y queremos que cuando los usuarios se conecten a la IP del load balancer, digamos que esto aquí es internet, y por aquí tenemos pues el usuario que se conecta. Lo va a hacer a través de la IP del load balancer, la IP pública. El usuario se va a conectar al puerto 80 de la IP pública del load balancer y el load balancer va a redireccionar esa solicitud hacia los respectivos servidores de la aplicación que también escuchan por el puerto 80. Lo que pasa es que este tráfico o esta solicitud que se hace de acá a acá se hace por medio de una dirección privada, o sea, a través de la VCN. ¿Listo? Entonces técnicamente esto de aquí es tráfico interno, ¿vale? Y todo lo de aquí pues es tráfico público, que pues finalmente esta IP también es pública. ¿Listo? Entonces, teniendo más o menos cómo funciona, digamos que el load balancer y sus componentes, pues ya podemos pasar un poco a la práctica. Hay algo muy importante también a tener en cuenta, y es que si el health check en algún momento detecta que nuestra aplicación está abajo, ya sea que tengamos un solo servidor o varios, automáticamente el load balancer va a fallar y lo más seguro es que el usuario de este lado vea un error 502. Si ve un error 502 es porque muy seguramente el health check se encuentra en estado crítico. Y esto en teoría pasa técnicamente por dos razones. La primera es que el health check no está logrando ver el servicio. O sea, esto significa que tal vez pueda haber un firewall
el firewall del sistema operativo tal vez no permite las conexiones, o la security list no permite las conexiones. Y finalmente la segunda es con el status code, que ahorita vamos a ver bien cómo funciona. Si el status code es erróneo, él va a montar el error, pues va a mostrar el error de 502 y va a decir que la máquina va a estar en estado crítico. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es importante mencionarlo porque muy seguramente se nos puede presentar en varias ocasiones. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ahora hacia la práctica. Para ello, yo tengo acá en este caso dos máquinas virtuales con dos aplicaciones totalmente diferentes. Pues en este caso arrojan dos mensajes distintos. Hola, soy server 1 y hola, soy el server 2. Así, bien sencillo. Mis máquinas actualmente salen por una dirección IP pública, pero yo quisiera en algún momento simplemente que no se puedan acceder por la IP pública, sino que se accedan a través de un load balancer, tal vez porque más adelante planeo montar un WAF, o porque simplemente requiero que salgan por una única dirección IP y no necesito estas direcciones IP públicas. Esto pues con el hecho de proteger tal vez un poco más mis servidores. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a crear es el load balancer. Nos vamos a networking y nos vamos a load balancer. En este caso hay dos tipos de load balancers. Está el load balancer normal y el network load balancer. En este caso vamos a trabajar solamente con el load balancer normal. Ya después, en otra ocasión, haremos un video de network. Vamos a crear el load balancer. Aquí lo vamos a crear, no sé, como LB test. No me voy a complicar mucho con el nombre. Que va a ser de tipo público. Eso significa que pues obviamente va a tener una dirección IP pública. En este caso no le vamos a reservar ninguna dirección IP. Es más, creo que no tengo ninguna reservada. Entonces vamos a dejar que sea efímera. Y como no es una aplicación en producción, pues no me voy a preocupar por el ancho de banda que realmente va a tener mi load balancer. Lo vamos a dejar así como está, sin problema. Entonces le seleccionamos la VCN, que en este caso pues va a ser pública, y le vamos a dar siguiente. Esta es la forma en la que nuestro load balancer va a balancear las cargas entre los servidores. Digamos que pues entre los servidores que están en el backend set. Esto sí sería interesante dibujarlo un poco. Permítanme un segundo, voy a volver a abrir aquí el whiteboard y voy a explicarlo un poco pues de la manera más fácil que pueda. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos acá nuestro load balancer con dos servidores, pues en este caso, no sé, supongamos que este es el servidor 1 y este es el servidor 2. ¿Listo? Si dejamos seleccionada la opción de round robin, lo que va a hacer el load balancer es que cada vez que un usuario haga una solicitud, por ejemplo, aquí hace la solicitud 1, el load balancer va a enviar la solicitud 1 al servidor 1. Y si por alguna razón hace una segunda solicitud, la solicitud 2, el load balancer va a enviar la solicitud 2 al servidor 2. ¿Vale? Y así sucesivamente. La solicitud 3 va a ir al servidor 1, bueno, acá digamos que la 3, la solicitud 4 va a ir al servidor 2. Y así sucesivamente va a ir a estar balanceando entre solicitudes entre los dos servidores. Por eso tienen que ser la misma aplicación, porque en caso de que agreguemos dos servidores con dos aplicaciones diferentes al mismo backend set, el usuario en algún momento podrá ver que se está abriendo la aplicación 1 y después se está abriendo la aplicación 2. Entonces, en ese caso, si queremos tener dos aplicaciones diferentes en un mismo load balancer, lo cual es totalmente posible, la verdad estoy hasta ahora aprendiendo a utilizar este whiteboard, entonces no sé cómo se utiliza. Vamos a crear uno nuevo. No me voy a poner a batallar. Entonces, si queremos que hayan dos aplicaciones totalmente diferentes, pues tendremos que tener dos backends. Eso lo voy a explicar más tarde. En el caso del IP hash, significa que cada vez que un usuario ingresa al load balancer, por ejemplo, aquí backend set, y tenemos igual servidor 1, servidor 2, 1 y 2, load balancer y la conexión a internet y bueno, el usuario.
Entonces esto significa que cada vez que el usuario se conecta al load balancer, cada vez que un usuario se conecta al load balancer, el load balancer lo va a enviar a un servidor respectivo y va a mantener la conexión de ese usuario siempre en ese mismo servidor. Entonces, por ejemplo, cada vez que un usuario se conecte, el load balancer va a seguir, digamos que dividiendo las cargas, pero siempre va a mantener la conexión en ese mismo servidor. No va a estar que si la conexión 1 del usuario 1 se va a mantener entre 1 y 2, no, siempre va a llegar al 1, el del 2, el usuario 2 va a llegar siempre al 2, si se conecta un usuario 3, seguramente el load balancer lo envía al servidor 1, y así sucesivamente, pero siempre se van a mantener dentro del mismo servidor. ¿Qué ocurre con este modelo? Que si en algún momento el servidor 1 falla, muy seguramente todas las cargas vayan a parar al servidor 2, y esto significa que este servidor se va a ver sobrecargado en algún momento, cuando se vuelva a encender el 1. ¿Por qué? Porque el registro va a mantener de que, como fue la última IP, eventualmente el load balancer mantendrá esas conexiones hasta que finalicen la conexión por completo, cosa que dependiendo de la aplicación rara vez sucede. Y finalmente el list connection que está acá, este list connection finalmente lo que define es que el load balancer va a mirar o va a intentar identificar cuál es el servidor que menos conexiones tiene, y pues lo va a hacer de una manera tal vez un poco más óptima, teniendo en cuenta que él va a estar pendiente de cuáles son las cargas que están llegando ahí. ¿Listo? Entonces, teniendo ya esto claro, por ahora lo vamos a dejar en round robin, solamente vamos a utilizar un servidor y eventualmente vamos a hacer una pequeña prueba con dos, únicamente para que lo tengamos algo claro. Entonces, en este caso voy a agregar mi máquina virtual, la original, y le voy a decir que mi máquina virtual tiene el puerto 80 abierto, listo, y que me va a recibir un status code 200. ¿Cómo sé yo cuál es este status code? Muy fácil, yo puedo abrir un CMD en mi equipo, ¿vale? Y si tengo una conexión VPN, puedo ir directamente a la IP de mi máquina, a la privada. Si no, en este caso, como tengo acceso público, pues lo puedo hacer sobre la IP pública y colocar mi dirección IP. Entonces acá él me va a devolver un status code 200. ¿Listo? Eso significa que el status code que tiene configurado actualmente mi load balancer pues coincide con el que está devolviendo mi servidor. Como lo menciono, si por alguna razón seleccionamos un status code diferente, lo más seguro es que vayamos a recibir obviamente un error de critical, que pues precisamente en este caso él mencionaría que sería un status code mismatch. Vamos a dejarlo en este caso en 300 solo para que podamos ver el mensaje de error. ¿Listo? Y vamos a dejar un listener HTTP, no hay lío, HTTP 80. Va a ser HTTP y le voy a decir sí. Entonces en este caso no voy a seleccionar mayor cosa en los logs y vamos a crear el load balancer. Vamos a darle acá un momento. Por acá ya nos creó los backend sets, nos dice que agregó ya un servidor, está en pending, el health check está haciendo las validaciones, pero como sabemos que el status code nuestro es un 200 y configuramos un 300, lo más seguro es que esto vaya a dar un critical más adelante. Entonces esto tarda un par de minutos en validar. Aquí nos dice, mira, ya se fue a critical, eso significa que el load balancer no tiene una correcta conexión con nuestro backend. Tenemos esta dirección IP pública, si la colocamos en el navegador teniendo en cuenta que está en un estado critical, pues seguramente vamos a tener el problema de que nos va a arrojar el 502. Vamos a ver. Efectivamente, nos arrojó el 502 que mencioné al inicio. Entonces, si nos vamos al backend set y revisamos nuestro backend, pues nos va a decir exactamente cuál es el problema. Nos dice que el status code es incorrecto. Entonces simplemente tenemos que ir al health check y actualizamos nuestro status code por el que necesitamos. En este caso pues es un 200. Veamos. Vamos a guardar los cambios y esto va a tardar también unos minutos, ya que digamos que el health check hace validaciones cada cierto tiempo. Entonces
hay que darle unos segundos. Esto tarda unos 15 segundos aproximadamente, 15-20 segundos en aparecer como OK, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que ya modificamos nuestro servicio, pues en unos minutos vamos a actualizar, en unos segundos deberíamos tener este health check en OK. Vamos a ver un momento, revisamos que ya quedó en 200 y dice que hace solicitudes cada 10 segundos y espera que 3 segundos en eso. El tema es que las 3 solicitudes que él haga para la validación tienen que ser correctas. Entonces eso significa que pues debemos esperar unos 30 segundos aproximadamente. Entonces actualizamos. Aún no nos actualiza. Lo que mencionaba hace un momento en el whiteboard, en este de acá, porque no se ha borrado, no. Vamos acá, que esta conexión era privada, esta interna entre nuestro load balancer y los backend set, lo podemos evidenciar precisamente en este punto, que solamente es una conexión a una dirección IP privada. Entonces, de esa forma podemos estar seguros que nuestros tráficos entre el load balancer y el servidor pues son totalmente seguros, ya que es uso pues a través de una red interna, ¿vale? Actualizamos de nuevo y ya nos dice que todo está OK. Eso significa que si yo nuevamente cargo pues mi dirección IP, obviamente me va a salir que soy el server 1 y digo OK, chévere, me funciona, pero yo quisiera tener 2 aplicaciones en el load balancer. Entonces, si recuerdan, si yo monto el servidor 2 en el mismo backend set y recuerden que lo tengo configurado como run robin, pues no significa que vaya a tener varias aplicaciones en un mismo load balancer. Significa que si yo lo agrego aquí en el mismo backend set, pues lo que va a hacer nuestro load balancer es balancearme las cargas entre los 2 servidores y voy a terminar viendo 2 aplicaciones distintas. Sin embargo, vamos a hacer la prueba únicamente por prueba, pues por ver exactamente el resultado. Cuando queramos agregar un nuevo backend, lo más seguro es que el load balancer nos muestre estas reglas. Podemos decir que las podemos configurar manualmente más adelante o decirle que uno las agregue automáticamente a la security list, que en este caso pues es lo más cómodo. Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a agregar el nuevo servidor. El nuevo servidor responde con el mismo status code. Técnicamente pues es exactamente el mismo mensaje y el mismo sitio, así que pues los dos deberían de quedar en OK. Vamos a darle un momento. In progress, OK, listo. Actualizamos por acá. Aquí nuevamente el health check comienza a hacer las validaciones entre los 2 servidores, obviamente para confirmar que funcionen bien. Vamos a darle un momento. Vamos a cerrar los servidores como tal, los de las públicas. Sigo en pending, unos segunditos más y ya continuamos. OK, listo. Aquí está, no ha actualizado este punto, pero si actualizamos la página ya lo veremos todo en OK. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo 2 backends en un mismo backend set y estando en round robin, obviamente? Entonces va a pasar que el balanceador va a enviar la solicitud 1 al servidor 1, la solicitud 2 al servidor 2 y así sucesivamente va a estar enviando solicitudes entre uno y otro servidor. Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos acá, fíjense que me cargó el servidor 2, si vuelvo a actualizar me carga el 1, si vuelvo a actualizar me carga el 2 y así sucesivamente vamos a estar entre el servidor 1 y el servidor 2. Por lo tanto, si son aplicaciones totalmente diferentes, pues lo que vamos a ver o lo que va a ver el usuario en este caso es que en algún momento le va a cargar la aplicación del servidor 1 y en otro momento le va a cargar la aplicación del servidor 2, por lo cual lo más seguro es que el usuario vaya a quedar algo loco, ya que no va a ver siempre la misma aplicación.
Entonces, si yo quisiera montar dos aplicaciones diferentes en un mismo load balancer, lo cual es totalmente posible, ya que nuestro load balancer soporta hasta 16 backend sets, pues debo crear un nuevo backend set precisamente para esa aplicación 2. Entonces voy a decir, esto es original VM 2 y vamos a crear el nuevo backend set. Igual, puerto 80 en el health check, status code 200, en la solicitud tal, en la raíz, y creamos el nuevo backend set. Y en este backend set, entonces es donde vamos a agregar nuestro servidor. ¿Qué significa eso? Que primero que todo, pues debemos quitarlo de este backend set para que no interrumpa la conexión. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el 2? No recuerdo. Entonces, vamos a ver nuestros servidores. Y nos dice que el 2 es la 68, ok, sí quedó en orden. Entonces vamos a quitar el 68 de acá. Llegué a decir yo que no salía nada, ok. Vamos a quitar el 68 de acá y lo agregamos al otro backend set. Listo. Vamos acá y listo, le damos close. Pues ya se quitó de acá nuestro servidor y vamos al otro backend set y agregamos pues nuestra otra aplicación o nuestro otro servidor de aplicaciones acá. Original VM 2 en el 80 y agregar. Listo. Entonces ahora tengo mis dos aplicaciones en el mismo load balancer. Pero la pregunta, yo creo que ya se le estarán haciendo, ¿cómo ingreso entonces a mi aplicación 2? Porque en este punto, si yo vuelvo a cargar acá, pues en este caso me va a cargar solo la aplicación 1. Y esto pasa porque pues solo tenemos un listener, no tenemos más. Entonces, si vamos a ver, entramos ya al al cuarto punto, que sería el tema de los listeners. Y en este punto yo le estoy diciendo que a mi dirección IP, que es esta, le abra el puerto 80 y que todo lo que llegue al puerto 80 de mi load balancer lo envíe al backend set que se creó en este caso por defecto, o el primer backend set que se creó, que es en este caso pues este backend set solo tiene el servidor 1 y por eso pues solamente hace solicitudes al servidor 1. Si por alguna razón yo cambio este backend set aquí en el listener y le digo ok, ya no te vayas al servidor 1 sino que vete al servidor 2, pues en este caso él va a decir que el puerto 80 ya no lo va a redireccionar hacia el backend set por defecto o al backend set del server 1, sino que va a enviar todo el tráfico sí o sí al backend set del server 2, o sea a mi aplicación 2. Entonces vamos a verlo acá, esperemos que cargue un poco. Lo siento aquí por la demora, pero pues es la demora natural del load balancer para hacer los cambios. Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo vuelvo y cargo acá, pues ya no debo ver la aplicación 1 en ningún momento, sino la aplicación 2. Y así es. Ya vemos la aplicación 2. Pero entonces, ok, Sergio, está bien, eso funciona, pero ¿cómo puedo hacer para ver entonces mi aplicación 2? Listo. En este punto, lo que debemos hacer es crear otro listener, pero lastimosamente no lo vamos a poder colocar en el 80, tendremos que colocarlo en otro puerto diferente. Recuerden que pues digamos que no se puede abrir el mismo puerto para dos aplicaciones o dos servicios diferentes. Entonces en este caso, no sé, vamos a abrir el listener HTTP en el puerto 81 y en el puerto 81 voy a colocar la aplicación original. Ups, aquí no le coloqué 81. Listo. Vamos a colocar la aplicación original. Esperamos un momento. Ahí está en progress. Y close. Listo. Y ya tenemos pues nuestro listener en el 81. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo coloco acá en mi URL 2.81, de esta forma voy a poder ver mi aplicación 1. Y así es. Puedo ver mi aplicación 1.
mientras que lo dejo en el puerto estándar, que es el 80, pues voy a ver solamente la aplicación 2. Y de esta forma puedo llegar a tener hasta 16 aplicaciones diferentes en mi load balancer, teniendo obviamente 16 backends, o sea, backend sets, los backends vuelven y juegan, son los servidores, teniendo 16 backend sets diferentes y teniendo 16 listeners totalmente diferentes, uno tal vez para cada aplicación que yo quiera agregar a mi load balancer como tal, ¿vale? Eso sería todo por el día de hoy. Digamos que eso es hablando a nivel de load balancer en general. La próxima sesión o el próximo video vamos a charlar un poco sobre los certificados SSL que se instalan dentro de este load balancer. Y otra duda que seguro ustedes tendrán en ese momento en mente, y es, ok, yo tengo todas mis aplicaciones corriendo por el 443, por el 443, por HTTPS. No me sirve tener este load balancer con HTTPS en el puerto 443, 4443, o sea, yo necesito que todos salgan por el mismo HTTPS, por el 443. Es posible hacerlo. Digamos que en este momento la asociación se está haciendo puerto backend set. Cuando comenzamos a jugar con los certificados SSL, integraremos un nuevo servicio, un nuevo componente que serían los hostnames. Y en este caso ya empezaríamos a asociar puerto con hostname y no con backend set. Y de esa forma podemos tener el mismo puerto, en este caso por ejemplo el 443, que sería el del certificado SSL, el del HTTPS, podríamos tener el mismo puerto, pero apuntando a diferentes hostnames, que en este caso los hostnames pues estarían, digamos que relacionados a un backend set. Ya lo veremos un poco mejor en la próxima sesión, y de esa forma pues digamos que veremos que se pueden tener varias aplicaciones saliendo por un único puerto. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. Espero pues haya quedado claro. Sé que el tema es un poquito denso al comienzo, pero una vez se entiende el concepto, la verdad el load balancer es bastante sencillo de entender. Listo. Bueno equipo, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye bye.